Cordial saludo, queridos hermanos caminantes de Emaús. Bienvenidos a este crecimiento semanal que vamos conjugando también con el esfuerzo de volvernos a encontrar físicamente en nuestra parroquia de la Catedral. Es importante siempre tener en cuenta el principio aquel que la liturgia nos va proporcionando todos los elementos necesarios para un crecimiento en la fe. Crecimiento que se logra de una manera muy especial a través de la escucha fiel, asidua y profunda de la palabra de Dios. La palabra que se proclama cada día y de manera muy especial en la misa del domingo. Por eso hemos hecho el esfuerzo de que nuestro crecimiento durante este tiempo se centre en la lección. Vamos a leer el Evangelio del próximo domingo. Es el domingo 25º del tiempo ordinario. Vamos buscando entonces el Evangelio de Mateo 20 del 1 al 16. Evangelio de Mateo 20 del 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, les mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hasta mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete, quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Entonces, Mateo 20, del 1 al 16. Recordemos los evangelios de los 2 últimos domingos. Hace 8 días escuchábamos aquella expresión de perdonar hasta 70 veces 7. Y hace 15 días escuchábamos aquello de la corrección fraterna. Entonces, se plantea la pregunta: ¿cuál es la centralidad de este pasaje del Evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo? ¿Qué es lo sustancial? Empecemos con detalles. En primer lugar, dice que Jesús habló a sus discípulos y les contó esta parábola. Qué importante es sentirse siempre discípulo. Es decir, una persona que nunca se va a sentir, voy a usar esta expresión, graduada en catolicismo, como que ya sé todo, como que es que ya no tengo nada que aprender. No. Siempre la actitud de un discípulo de Jesús es la del que escucha, de estar como
María en Betania a los pies del Maestro, escuchando su palabra, porque su palabra siempre es vida y es palabra que penetra a lo más profundo del corazón. De esa manera, si somos discípulos, siempre tendremos que sacar un espacio para preparar la palabra, meditarla y disfrutarla cuando estamos en la liturgia. También hemos de entender otro detalle. El Evangelio de San Mateo es el Evangelio eclesial. Ya les había dicho que fue compuesto más o menos entre el 70 y el 80 después de Cristo, cuando ya había comunidades constituidas, comunidades cristianas. Entonces, el Evangelio apunta también como a afianzar toda esa estructura comunitaria que se ha ido perfeccionando. Y podemos perfectamente pensar con esta parábola que la viña es el reino y que la viña es también el campo del mundo donde la iglesia tiene que hacer su trabajo. Pero también podemos entender la viña como la iglesia misma. ¿Quién es el dueño? Es el Señor. Él es el administrador, Él es quien llama. Él es quien tiene toda la potestad de administrar, porque es suya esta viña. Ahora bien, el texto habla de unas distintas horas del día: al amanecer, a media mañana, al mediodía, a media tarde y al caer la tarde. Es interesante descubrir cómo para los judíos el día es de 6 a 6, 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir, todo lo que tiene que ver con la luz, las tinieblas de la noche y la oscuridad son signo del mal. No porque la noche sea mala, sino porque ellos descubrieron y entendieron en la oscuridad, en las tinieblas de la noche, que hay una realidad que se debe cuidar, y es la presencia del maligno, como lo escuchábamos también en la parábola del trigo y la cizaña. El maligno que trabaja, que carcome, que daña relaciones, que descalifica, que pone trampas en la unidad y en la comunión. ¿Quiénes son los invitados a trabajar en la viña? Todos. Fíjense ustedes en la preocupación de este propietario que sale varias veces en el día a contratar jornaleros. ¿Qué hacen ahí parados? Nadie nos ha contratado. No, vayan ustedes también a trabajar. Miren, entendamos, es la necesidad que tenemos de descubrir la importancia de sentirnos responsables en la obra de la evangelización. El mundo necesita mucho de la presencia de buenos evangelizadores. Se trata de entender que el trabajo apostólico es de todos. Y hay muchísimas maneras de hacer apostolado: la catequesis, el canto litúrgico, el servicio en el altar, la visita a los pobres, la caridad fraterna, el servicio que se hace en la casa. No podemos desconocer esta realidad, porque el apostolado es inherente al ser bautismal. Decía Pablo VI una bellísima expresión en la Evangelii Nuntiandi, que evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. O sea, ¿para qué está la iglesia? Para evangelizar. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. Fíjense que eso nos centra en esa expresión de Pablo VI, en lo que es el trabajo en la viña. Por eso allí lo importante no es que unos hubiesen tenido que ganar más que otros, la paga es la misma. Por eso entendemos que el denario que se paga es la dicha de poder servir en la evangelización. Caigamos en la cuenta de esto. Y sobre todo yo los llamo a que piensen que usted, que ha hecho el retiro de Emaús, que se ha comprometido, que tal vez ha dejado apagar un poco el entusiasmo, también puede revitalizar ese entusiasmo evangelizando, ayudando en la parroquia. Hay muchas maneras.
las visitas a los pobres, a los enfermos, el llevar un mensaje parroquial puerta a puerta. Es importante entender, finalmente, con esto de las horas y de la gente que es llamada a trabajar, que nosotros debemos tener siempre un afecto muy especial por el servicio. Qué interesante cuando hacemos el retiro de Emaús, que hay servidores, y se nos insiste tantísimo que hemos de ser servidores. El término o la palabra servicio en griego es diaconía. El diácono es un servidor, o sea, digamos, todo bautizado tiene que ser como un buen diácono, porque es el servidor, es la mano extendida de Dios invisible a un prójimo visible. El servidor del reino, el evangelizador, es el que es capaz de entender que toda su vida, toda su obra tiene que ser un apostolado, tiene que ser un servicio sin esperar nada a cambio. Qué duro es cuando empiezan a protestar estos porque creyeron que iban a ganar más. Es que el Señor a todos nos llama a evangelizar. La cosa es que algunos responden o respondemos más tarde. Todos estamos llamados a la salvación. ¿Cuántos se convierten en el último instante de su vida? Ese es el denario. Yo diría, agregaría, el denario, que es la paga del evangelio según este texto, es el Señor. Por eso, si la evangelización es anunciar a Jesucristo, ¿cuál es la paga? ¿Qué es lo más importante? No es el renombre, es entender que nosotros hemos sido llamados por Dios a cumplir una tarea. El pago para todos es igual. En la lógica humana es como injusto, pero en la lógica del Señor comprendemos que la invitación del dueño de la viña es a servir en la obra del reino de Dios. ¿Quién invita? El dueño. ¿A quiénes? A todos. A todos los quiere. Hay distintas horas, hay distintos momentos. Yo pienso que a veces el mundo nos aturde tanto que no escuchamos esa voz del viñador que nos está llamando al trabajo. Él se fija en todos, Él no excluye a nadie. Mira a los que están desocupados, en el buen sentido de la palabra, y los invita a servir en la obra misionera de la iglesia. Acuérdense siempre, todo apostolado brota de la vida bautismal. ¿Quién hace apostolado? El que comunica lo que el bautismo le dio. ¿Y qué le dio el bautismo? La presencia del Espíritu Santo. De esta manera debemos comprender que aquí no se trata de una paga material o económica, cuando se habla del denario, sino de una obra que tiene como meta el anuncio del reino de Dios presente entre los hombres, siendo conscientes de que el dueño de la viña es el mismo Señor. Se trata de ser generosos con la tarea de la evangelización y no buscadores afanosos de una paga material que no necesariamente es dinero. ¿Cuántas veces es la búsqueda de prestigio? Y mucho cuidado. Quisiera hacer alusión a esto. Todo apostolado que uno realiza tiene que ser un apostolado para que brille la gloria de Dios. Cuando brilla el hombre, cuando se queda el renombre de la persona y el Señor en un segundo plano, no fue una obra evangelizadora eficaz. Tenemos que ser conscientes de ello, porque la obra de Dios es según su voluntad. Y hago referencia a la primera lectura del próximo domingo, profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 9. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Aquí el Señor en el Evangelio es quien sale y busca al hombre. Invóquenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Fíjense que aquí está la clave, porque mis planes no son sus planes, los caminos de ustedes no son mis caminos. Hacemos relación con el que hace el reclamo en la parábola, pero es que hemos trabajado todo el día y aguantamos el bochorno. ¿Cómo vamos a recibir lo mismo que aquellos que empezaron a trabajar en la tarde? El plan de Dios es perfecto. Y así nos parezca muchas veces ilógico,
Si Él lo quiere así es lo mejor. Y vale la pena decir cuántas veces nosotros pedimos y le pedimos al Señor una gracia en la oración y no llega. Entonces uno piensa, ¿será que Dios no escucha? No, los planes de Dios no son nuestros planes. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los de ustedes y mis planes de sus planes. Ahí está clarísimo lo del Evangelio. Entonces el profeta Isaías nos está haciendo caer en la cuenta. Si Dios quiere, así es lo mejor. Si Dios planea esto para nosotros y tantas veces nosotros no comprendemos a fondo esto, es porque es la mejor manera. Y miren esto, para relacionarlo con la segunda lectura, que es de la carta a los Filipenses. Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Qué bello saber que cuando uno se enamora de Dios, el primer mandamiento se cumple de una manera muy especial, amarlo sobre todas las cosas. Y ese amor a Dios se manifiesta a través de actitudes, de palabras, de gestos concretos. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, el anhelo del cielo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para ustedes. Finalmente, miren la sentencia final. Lo importante es que ustedes lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Para ser un buen evangelizador, pues hay que ser un testigo. Hay que ser una persona de bien, una persona que busque una coherencia de vida, una rectitud moral, una integridad, que no siempre es fácil. No siempre es fácil. Yo los invito, queridos hermanos, a que pensemos en esta realidad de la evangelización. Somos llamados a trabajar en la viña. No echen en saco roto lo que el retiro de Emaús les dio. Me han escuchado muchas veces llamarles la atención, decirles, exhortarlos. Trabajen en esto para que puedan también hacer que su fe se fortalezca. Juan Pablo II lo decía, la fe se fortalece dándola. Sirvan en sus parroquias, ahora que tenemos la oportunidad de empezar a interactuar un poco más, cuidándonos bastante, ayuden, porque el servicio evangelizador trae bendición. El sentirse útil para los demás, el tener vida para los demás implica realmente comprender que nosotros estamos llamados a gastar la vida en función del servicio, y eso es lo que planifica realmente la vida de un discípulo. Finalmente, hagámonos una pregunta como reflexión antes de concluir. ¿Qué buscamos al trabajar en la viña del Señor? ¿Usted qué busca cuando sirve en un retiro de Emaús, cuando viene al crecimiento? ¿Qué lo mueve a ello? Puede ser una pregunta central que nos plantea la liturgia de este domingo. 2 domingos se nos ha hablado del perdón. En este se nos está hablando del servicio, de la evangelización. En la vida de la iglesia todos recibiremos la misma paga. Y acuérdense siempre, si en el trabajo evangelizador quedo yo, fue un trabajo infructuoso. Pero si uno desaparece y el Señor queda en la vida de los que recibieron el Evangelio, misión cumplida. Tantos hoy nacen en familias que se han ido descristianizando. Allá tenemos que llegar también nosotros. Todos tenemos el llamado a la salvación, pero ese llamado tiene que llegar también a través de la vida de nosotros, del testimonio de nosotros, y aprovechar toda ocasión para hacer que el Evangelio llegue eficazmente. Yo les agradezco su atención, los invito para que podamos también encontrarnos en el templo los jueves, 6:30 de la tarde con la Eucaristía y luego el crecimiento. Por lo pronto yo trataré de seguir haciendo esta lección virtual para que llegue a los que todavía no pueden asistir, pero les pido el favor, difúndanla, comuníquenla, aprovechenla. Se hace un esfuerzo, hay que sacarle provecho.
Y les recuerdo la Eucaristía los domingos. No nos vamos a quedar como muchos, mejor la misa virtual. No. Ya la Santa Sede nos advirtió, el Papa, en estos días nunca se reemplaza el encuentro físico y fraterno con la imagen. Nos ha servido mucho y ha sido el recurso para sostenernos. Pero cuidándonos, aprovechemos la oportunidad de regresar al templo. El horario temporal de las misas de los domingos en la catedral, 8, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 2, 4 y 6 de la tarde y 8 de la noche. Oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. El Señor les bendiga y saludos a todos, unión de oraciones.